verso 1. Espero hayan disfrutado la obra de teatro. Me sentí en la era de los vikingos yo. Y decía, ¿a qué perro habrán matado que se la pusieron de ropa? Se me parecía a Juan el Bautista, que estaba vestido de piel. Bien, yo lo disfruté mucho. Espero que usted también lo haya disfrutado. Bien, ¿lo tienen? Jueces 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea que el pueblo de Israel fue entregado a opresión por mano de los madianitas, que eran enemigos del pueblo de Dios. Imagínate 7 años. 7 años oprimidos, 7 años bajo presión, 7 años esclavos, 7 años de escasez, 7 años de prisión. Y Dios lo permitió porque los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ustedes lo vieron plasmado en la obra de teatro. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, que dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Diga conmigo, por primera vez existieron los búnkeres. Todo el pueblo de Israel comenzó a cavar hondo, cavar lo más profundo que podían hacer para establecer cuevas, para establecer cavernas y fortificarlas, aparentemente. Verso 3, pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, como que había un vendido, un sapo por ahí, que cuando ellos sembraban y trabajaban, alguien le iba a dar las noticias a los madianitas, porque ellos subían los madianitas y amalecitas. Yo no me llevo con los amalecitas. Ese fue el primer equipo en la Biblia. En ese tiempo se llamaba amalecitas, hoy es emelecita, pero les vamos a conquistar, vamos a ganar. Imagínate de qué bando son los amalecitas. Son de los enemigos del pueblo de Dios. Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Verso 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué nos muestra las escrituras? Que toda esta opresión que se desató sobre Israel tiene una causa. Lo estoy trayendo los viernes, de que ninguna maldición viene sin causa. O sea, todo el oprobio de 7 años que Dios permitió que Israel enfrentara, sufriera, viviera, fuera afligido, fuera oprimido, fuera esclavo, de que su tierra natal fuera devastada, donde no importa cuántos se esforzaran para trabajar, llegaban los enemigos a robarse todo lo que ellos querían disfrutar un día. Tiene una causa, y es que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, cayeron en opresión por 7 años, donde los madianitas ejercieron fuerza contra ellos, donde los madianitas ejercieron opresión, donde fueron a afligirlos. Era una tierra bendita, pero a causa de la opresión que trajeron los madianitas, Israel no podía gozar del trabajo de sus manos. Si ellos en un tiempo sembraban, colocaban semilla bajo tierra, se esperaba un tiempo prolongado para que la tierra o la semilla dé su fruto. Y a la hora
de ir a recoger el fruto, dice la Biblia, que llegaban los madianitas a robarse toda la cosecha. Diga conmigo, se robaban toda la cosecha. No solo la cosecha, sino que se robaban las vacas, las ovejas, los bueyes y hasta los burros, hasta los asnos. O sea que de esa manera Israel empobrecía. Diga conmigo, empobrecía. Imagínate 7 años pobres, cuando Dios en su palabra ha prometido al pueblo de Dios bendición en abundancia. Pero 7 años de opresión, 7 años de esclavitud, 7 años viviendo un terror. Porque imagínense con qué miedo ellos salían a trabajar. O sea, cada día para ellos era una aventura y un riesgo. Porque ellos no se imaginaban si ese día que ellos salían a trabajar venían los enemigos a matarlos o a robarse su trabajo. O sea, imagínate el temor que vivió Israel, cautivo, los madianitas infundiendo miedo. Cada día había una inseguridad. Creo que la inseguridad que hoy viven los guayaquileños no se compara al pueblo de Israel que vivió con los madianitas. Es verdad que nuestra nación, nuestra ciudad, hoy está más insegura que antes. Pero Israel, dice la Biblia textualmente, que no podía ni recoger el trabajo de sus manos porque llegaba el enemigo a robarse. Diga conmigo, pero no va a pasar con nosotros. Diga conmigo, no va a pasar con nosotros. Es una realidad que todo caos en que vive una nación, todo caos en que vive una ciudad, todo caos en que vive una familia, un matrimonio, un individuo, empieza cuando le dan la espalda a Dios. Debemos de entender esto para poder comprender todo el mensaje. Eso es una realidad. El que le da la espalda a Dios, Dios le termina dando la espalda. Porque mi Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero atiende de cerca al humilde. Al que se acerca humildemente, humillado ante su poderosa mano, dice, y tendrá gracia y será exaltado en el tiempo correcto. Pero si ve que una nación le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda. Y cuando Dios le da la espalda a una nación o a un individuo, hay una puerta abierta que el enemigo tiene para devastarlo. Ha devastado nuestras naciones, ha devastado el mundo, porque muchas naciones enteras, hasta el día de hoy, la pandemia no los sacudió demasiado para hoy buscar a Dios. Los primeros 3 meses de la pandemia estaban aterrorizados. Todo el mundo se hacía cristiano ese día. Pero vieron que no se murieron. Entonces sigamos con la chupa, sigamos con esto, sigamos con lo otro. No fue suficiente la pandemia. Ahora resultaron los amotinamientos en las cárceles. Y ahora se desata una ola de delincuencia sobre nuestra nación. Y la pregunta es, ¿será que los responsables son los líderes que tenemos al frente como presidentes o gobernantes? ¿O los responsables todo el pueblo? El pueblo que le da la espalda a Dios. Todo el pueblo que le da la espalda a Dios hace lo malo ante sus ojos. ¿Amén o no amén? Entonces, ellos mismos provocaron que los madianitas se apoderaran de su nación, de su trabajo, de su esfuerzo y de toda palabra. Escúchame bien, porque imagínate que Dios en la Biblia viene prometiendo a Israel abundancia, bendiciones, la tierra prometida, fluye leche y miel. Dios viene prometiendo eso. Pero de repente entran a 7 años de escasez, 7 años esclavos, 7 años de pobreza, 7 años de temor, 7 años donde los madianitas aparentemente se apoderan completamente de la nación de Israel. Cualquiera pudo haber dicho: Señor, ¿dónde está lo que tú nos has dicho? ¿Dónde está todo lo que tú nos has prometido? ¿Dónde está todo lo que tú nos has señalado? ¿Dónde está todo lo que tú nos has hablado? Tú nos hablaste de que seríamos prósperos, pero ¿por qué hoy vivimos 7 años de escasez? ¿Por qué vivimos 7 años esclavos de los madianitas? ¿Sabe que hoy pasa lo mismo con el creyente? Dios a muchos les ha prometido, les ha dado una palabra, pero a causa de darle la espalda a Dios, entramos en 7 años o en un tiempo, en una temporada
donde simplemente somos esclavos de la opresión del enemigo. Por una sencilla razón, porque en algún momento le dimos la espalda a Dios. En algún momento no le obedecimos. En algún momento dejamos su voluntad. En algún momento nos desviamos de su palabra. Pastor, si yo lo he hecho, ¿qué hago? Regrese. Porque esa es la única solución de terminar con la opresión que el enemigo trae. Y es volvernos a Dios. Imponer mis manos no es la solución. Ni yo pararme a predicar hoy en esta noche será la solución. Yo podré haber orado, ayunado o estar muy ungido, lo que sea, pero eso no es la solución. La solución es que el corazón se vuelva a Dios. Amén. Te aseguro que si esta nación se vuelve a Dios, las familias se vuelven a Dios, automáticamente la corrupción se va. Automáticamente la delincuencia desaparece. Porque un pueblo que se humilla a Dios, Dios no le da la espalda. Amén. Cuando el enemigo ve que un individuo le da la espalda a Dios, para el enemigo es momento oportuno para destruirlo y separarlo completamente de su destino en Dios. Amén. No podemos olvidar ni ignorar lo que dicen las Escrituras. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás tiene una tarea diaria y es buscar a quien puede devorar. O sea que él no está tranquilo hasta devorar a alguien. ¿Me entiende? Él no va a descansar hasta devorar a alguien. Un día le dije a alguien: asegúrate que cuando Satanás venga a atacarte te encuentre fuerte en Dios. Porque si te encuentra débil, te desbarata. ¿Me entiende? Para él es una puerta abierta cuando un individuo le dio la espalda a Dios, para entrar y devastarlo, aniquilarlo, destruirlo, oprimirlo, esclavizarlo. Porque donde no está Dios, alguien tiene que estar. Y si no está Dios, está Satanás. Amén. Satanás siempre buscará neutralizarte. Satanás siempre buscará detenerte e inmovilizarte para que no cumplas el propósito por el cual Dios te llamó a esta tierra. Todos los que están aquí, sin excepción, tienen un propósito que cumplir. Tienen un propósito y un llamado. Y la única forma de descubrirlo es que usted siga al Señor, que usted busque su rostro. Pero Satanás hará todo lo que esté en su alcance para usted neutralizarlo, para usted detenerlo, para inmovilizarlo y que usted no cumpla el propósito de Dios en esta tierra. A Satanás le aterrorizan los propósitos de Dios. A Satanás le aterrorizó cuando Dios le dijo un día que la simiente de esta mujer le iba a aplastar la cabeza. Desde que Dios se lo dijo que había una simiente que iba a derrotar a Satanás, Satanás comenzó a buscar a los niños. ¿Por qué no atacó a Jesús de viejo? Sino que apenas se enteró que había nacido el Salvador, corrió a matar a los niños. O sea que para Satanás un niño vale mucho. Porque no solamente es un niño, es un propósito donde a Satanás le puede aplastar la cabeza. Entonces, ¿por qué lo atacó de niño? Porque no quería que aún de niño el muchacho o el niño buscara a Dios. Porque sabe que cuando fuera viejo no se apartará de él. Por eso Dios ataca a esta generación. Y si Él puede atacar los demás pequeños, para Él es mejor. Desde ese día comenzó a perseguir niños. Desde ese día comenzó a hacer que mujeres fueran estériles. Porque desde ese día le cayó un terror a Satanás. Cada vez que Satanás busca matar a alguien, cada vez que vemos abortos, cada vez que vemos que en naciones se aprobaron leyes de abortos, es que Satanás ya está asustado. Es que el diablo ya está asustado y teme que uno de esos niños sea una generación que lo aplastará a él. Cada vez que yo escucho de que una nación aprobaron leyes para abortar,
o que hay de cierta cantidad de abortos, yo estoy muy convencido que algo de Dios nació. Que un niño carga un propósito, que alguien carga un destino profético, que el diablo lo tiene asustado. Será la razón por la cual a este pastor que está al frente, Satanás intentó matarlo por más de 3 veces. No dejaba ni que yo vea la luz del día y ya quería matarme dentro del vientre de mi madre. ¿Sabes? Ahora lo entiendo mucho mejor. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me quiso matar? Fue el día que yo tomé la decisión de ser un predicador de su palabra. ¿Sabes qué quería Satanás? Que no llegue ese día donde yo acepte mi asignación sobre esta tierra y diga, te voy a servir, Dios. Porque desde ese día, la obra en el Mirador, que hoy es la iglesia, empezó. Que ya había oído Satanás de que en ese viaje un muchacho se iba a levantar, decidido a servirle a Dios. Él fue a frustrarlo. No estaba yo santo, estaba cometiendo un sinnúmero de errores, pero a él le asustan los propósitos. Amén. Amén o no amén. Y Satanás siempre envidió y vivió asustado de la nación de Israel, porque Dios dijo que esa nación iba a ser la envidia de muchas naciones, y que en esa nación se iba a sentar un rey. Por eso usted ve a Israel rodeado de tantos enemigos, pero hasta el día de hoy desaparece Israel, porque es el pueblo de Dios. Pero diga conmigo, yo soy el hijo de Dios. Ellos son el pueblo, pero yo soy su hijo. Amén. Él busca el momento oportuno para separar a cualquier persona que se deje quitarlo del destino profético en Dios. Lo ha querido hacer conmigo. Me ha querido matar, me ha querido devastar, pero aquí estoy de pie todavía por la gracia de mi Señor Jesucristo. Satanás siempre buscará neutralizarte, detenerte. Satanás y las circunstancias siempre tratarán de traer temor a tu vida con el único fin de llevarte a una cueva y que no salgas de ahí. ¿Sabes dónde Satanás está más tranquilo? Cuando usted todavía no hace nada para el Señor. Si usted todavía no hace nada para el Señor, Él ha logrado su objetivo, porque usted está metido en una cueva donde Satanás y las circunstancias cooperaron para que usted entre en esa cueva. Y yo oro en el nombre de Jesús que usted salga de hoy de ahí. Por eso el tema de hoy es saliendo de la cueva. Amén. Ahora, los que viven dentro de una cueva siempre ven los desafíos como algo invencible e inconquistable. Los que viven dentro de una cueva siempre ven los desafíos como algo invencible e inconquistable. El pueblo de Israel vio a los madianitas como algo invencible e inconquistable. Por eso de las cuevas no salían. Vivían en las cuevas, vivían en las cavernas, porque le espantaba lo que sucedía afuera. Le espantaba lo que acontecía afuera. Los que viven dentro de una cueva siempre ven los desafíos como algo invencible e inconquistable. Tenemos una generación que busca refugiarse en cualquier lugar. Unos se refugian en las redes sociales, unos se refugian en los amigos, unos se refugian en alguien donde se enamoró. Y tienen tantos refugios, y lo voy a decir de esta manera, son cuevas, pero lo menos que hacen es refugiarse en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia me habla de que Dios es mi castillo y mi torre fuerte, pero la Biblia nunca me habla de que Dios es mi cueva. La Biblia me habla de que Él me pondrá sobre una roca en alto por encima de mis enemigos. La Biblia no me habla de que Dios es una cueva. Por eso el que busca a Dios, el que siga a Dios y que Él busca hacer su voluntad, nunca vive en cuevas. Porque Dios siempre vive poniéndole sobre rocas en alto, porque Él es mi castillo. Él es mi castillo y mi torre fuerte.
Mi Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso usted debe de rehusarse a vivir en una cueva. Dios no es mi cueva, es mi castillo y es mi torre fuerte. En Él yo estoy seguro. Ahora, esto me ministró muchísimo. Jesús es el mayor ejemplo de que no se quedó en una cueva. Jesús es el mayor ejemplo que al tercer día salió de la cueva. Pudo vencer lo que lo llevó a esa cueva. ¿Qué llevó a Jesús a esa cueva? La muerte. Y Jesús no salió de esa cueva hasta que no venció a la misma muerte que llevó a esa cueva. La Biblia, usted tiene que conocer la Biblia. Una vez muerto ya y colgado en Jesús en la cruz, lo recogieron y lo metieron en una tumba. La Biblia dice que mientras estaba esos 3 días, bajó a las partes más bajas del abismo para llevar al cielo la cautividad, los que estaban cautivados. Pero no solamente hizo Jesús eso en las partes más bajas, sino que le quitó la llave de la muerte y del infierno a Satanás. O sea que ese día que Él murió, le dijo a la muerte: hasta hoy gobierna sobre el infierno. O sea que ya la muerte no tiene la potestad de mandar a nadie al infierno, porque Jesús tiene las llaves. Por eso Jesús dijo que el que esté muerto, pero cree en mí, aún muerto vivirá. Porque la muerte ya no tiene poder sobre los que creen en Jesús. Pastor, ¿cuándo salgo de esa cueva? Cuando en esa cueva usted venza a lo que lo metió ahí. Usted tiene que vencer al enemigo que lo metió en esa cueva. Amén. Jesús venció la muerte. Tú vas a vencer los complejos. Tú vas a vencer ese pecado. Tú vas a vencer el desánimo. Pensé que te voy a decir amén, o estoy en un culto donde hay todos santos y el pecador es el único del pastor. Usted va a vencer esos complejos. Usted va a vencer esas limitaciones, esa falta de fe, esa incredulidad, ese pecado. La va a vencer, porque usted tiene que salir de esa cueva. Muchos están escondidos en sus complejos. Muchos están escondidos en sus vergüenzas. Veo en muchos de mis jóvenes aún refugiados en los complejos, refugiados en las vergüenzas. ¿Sabe por qué un joven, y lo digo con mucho amor y mucho dolor, saben por qué un joven tiene problemas de socializar? Por su falta de identidad. Ese joven piensa que todo el mundo se le va a burlar. Ese joven piensa que todo el mundo se le va a reír. Y ese joven piensa que todo lo que diga no será de importancia para otros. Entonces prefiero quedarme callado, no decir nada. Y ahí es donde nacen las islas dentro de la iglesia. Un joven aislado es un joven lleno de complejos. Un joven que es una isla, que no socializa, que no relaciona con nadie, está en una cueva llamado complejos. Y usted va a salir esta noche de aquí. O sale o lo saco. Muchos están escondidos en las cuevas llamadas limitaciones, donde siempre viven diciendo no puedo. Viven en la cueva que se llama imposibilidades. Para ellos todo es imposible. Muchos dicen que el pastor ha vencido muchos obstáculos porque es el pastor. Es que usted lo hace porque usted es el pastor. ¿Sabe cuál es el mensaje subliminal? Que para ellos todo es imposibilidades. Yo no puedo, solo el pastor puede. Solo el pastor puede salir de ahí. Yo no puedo. Están refugiados en las cuevas llamadas limitaciones. Otros están en las cuevas llamadas falta de identidad. Que cualquier cosa buena o mala que le pasa lo termina desbaratando. Porque todavía no sabe quién es. Amén. Y eso lo veo aún en muchas jovencitas de aquí.
Medio alguien le habla bonito y ya cree que es el amor de su vida. Falta de identidad. Y si alguien la trató mal, se consideran las mujeres más feas y piensan que nadie se va a enamorar de ellas. Muchos se han casado con sus peores nada. Perdone que lo diga así, porque vivieron creyendo que eso se merecía, lo peor de la sociedad. Muchos se casaron, con todo respeto, con ñengosos, porque creían que solamente para ahí calzaban. Y están refugiados en la cueva llamada falta de identidad. Otros están escondidos en sus cuevas llamadas pecados, que tratan de esconderlo muy bien delante de los hombres, pero no pueden esconderlo delante de Dios. Ese es el peor engaño del pecado y que Satanás trae al corazón. Te hace creer que eres bueno escondiendo el pecado ante los ojos de los hombres. Y es muy posible que ni tus padres sepan lo que estás haciendo. Pero créeme que hay un Dios, hay un Espíritu que ve cada movimiento que tú haces, que ve qué escribiste en ese chat, que ve lo que tú enviaste en ese chat. Y eso son puertas abiertas para Satanás de desbaratar a cualquier joven. Amén. Por eso no entiendo por qué mucha gente se cuida del pastor cuando Dios lo está viendo. Se esconden de muchos líderes cuando Dios lo está viendo. ¿A quién quieren engañar? A mí no me pueden engañar, porque Jesús dijo: por sus frutos, por sus acciones, por su comportamiento conoces a la persona. Muchos están escondidos en sus cuevas. Por eso los destinos, los propósitos se estancan. Se estancan. Otra vez creo que le dije a alguien, le dije: estar enamorada o enamorado de esa persona, ¿qué beneficio te ha traído? Me mira y me dice: ¿por qué, pastor? Porque no sirves. No te veo amante y apasionado por Dios. No te veo responsable con la iglesia. Dije: estar enamorado de esa persona te está restando, te está dividiendo. Y con todo respeto, yo no veo que eso sea de Dios. ¿Eh? A veces veo a los muchachos cuando se enamoran bien despistados, embobados. Yo creo que cuando un muchacho se enamora de la persona correcta, todo debe de maximizar. Si empieza a restar y usted anda por ahí volado, todo le sale mal, uy, papito, hay que examinar el corazón. Amén. Este domingo no, el próximo domingo voy a sentar con mi esposa a hablar a los jóvenes en la tarde, a hablar sobre los noviazgos, porque ya tengo algunos que se han graduado y las hormonas empiezan a pensar en otras cosas, y tengo que enseñar a estos jóvenes, darles consejo. Pensé que los jóvenes iban a emocionarse. O entiendo que usted no está buscando novias, usted no está enamorado. Si no, yo no traigo nada. Entonces son los hombres más santos. Debería crear yo las primeras monjas y los primeros sacerdotes de la iglesia Maranata aquí en la Prosperina. Verso 11. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa declaración de Dios contradice la vida que estaba viviendo Gedeón. Imagínate, todo el mundo estaba aterrorizado dentro de una cueva y Dios es el único que se atrevió a decir esforzado y valiente. Amén. Dile que tuyo: recuerda que Dios nunca baila con la corriente. Dios siempre va a ir en contra de la corriente.
Y si todo el mundo estaba lleno de temor y de miedo, Dios le dijo a Gedeón: esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió como cualquiera de nosotros hubiésemos respondido: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Usted ya sabe la razón de esto, ¿no? Lo dice el primer verso. Y mirándole Jehová, dile que tuyo, Dios no contesta preguntas necias. Ay, ¿por qué me vino esto? Dile que tuyo, que es cabezón Gedeón. Ya nos leyó el pastor que dijo: porque hicieron lo malo delante de Dios. Y este viene osado a preguntar: ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me ocurre el otro? Y Dios no respondió eso. Dile que tuyo, Dios no responde en necedades. Simplemente Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de madianitas. ¿No te envío yo? Dios no responde su pregunta, porque a Dios no le interesan tus excusas. Y Él no le presta atención a nuestras excusas. Ah, es que esto, es que me sucedió esto, es que yo tengo esto, es que yo he hecho esto. Dios le dijo a Gedeón: ve que yo te mando y hazlo. Con esta tu fuerza tú vas a salvar a Israel. Imagínate, Dios le confió la salvación de un pueblo a otro cobarde, a otro que tenía miedo. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cualquiera que leyera dijera que Dios no sabe la vida de Gedeón. Es que el problema de muchos de nosotros es que ni siquiera sabemos lo que Dios ha colocado dentro de nuestros corazones. Amén. Pero diga conmigo: damos gracias por los profetas o por los hombres de Dios, que ellos pueden ver lo que Dios ha colocado dentro de nosotros, y nos van a formar, lo vamos a formar, a forjar, para que eso explote, eso se expanda y cumpla el propósito de Dios sobre esta tierra. Regresemos al verso 11. Me llama mucho la atención esto. ¿Qué me llama la atención? Que Dios no tiene ningún problema en descender para buscarte en la cueva donde tú has caído. El mismo Dios bajó hasta donde estaba Gedeón, hasta la cueva. Ve a un Gedeón lleno de temor y de miedo, sacudiendo el trigo en el lagar, y Dios le dice: anda, que tú vas a salvar al pueblo de Israel. Dios no tiene problema, diga conmigo, Dios no tiene problema en descender a mi cueva. Diga conmigo: cada vez que Él desciende a mi cueva es para sacarme y no para dejarme ahí. Y yo oro en el nombre de Jesús, que en esta misma noche Dios desciende a esa cueva y lo saque de ahí. Amén. A Dios no le asustan nuestras inmundicias. ¿Me escuchó? Él no huye de nuestros errores y horrores, pero somos nosotros los que huimos de su amor y su perdón. Pero Él no huye de nosotros. ¿Por qué dice pastor esto? Porque cuando el mundo estaba perdido en su pecado y su maldad, el cielo vino a la tierra. Jesús vino a la tierra a salvarlos. Así que el cielo no huye de tus errores, de tus pecados, de tus fracasos, errores y horrores. Él desciende hasta esa misma cueva para hablarte y sacarte de ahí. Y en esto nos muestra su gran amor por sus hijos. Sabemos que Dios no desea que sus hijos estén metidos en cuevas, porque para eso no los llamó. Y si Él tiene que descender a esa cueva a sacarte, a rescatarte, lo va a hacer. Entonces esto nos muestra su gran amor por sus hijos y la gran importancia del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. A Dios no le asusta tu cueva. Dios no se espanta de tu inmundicia. Dios no huye de tus pecados. Y Él llega a ti porque te ama y tiene un plan divino contigo. ¿No le ha pasado que después que usted se ha equivocado,
Lo único que Dios habla son cosas buenas de usted, que Dios te va a usar, de que Dios te va a bendecir. Y usted vive cuestionando los asuntos del cielo. ¿Y por qué Dios me dice esto si yo hice esto y hice lo otro? ¿Y por qué el pastor me declaró esta palabra si yo pequé ayer? Porque a Dios no le asusta tus errores, tus pecados. Él tiene un propósito y el deseo de Él es que usted lo cumpla. Ahora, esto me bendice mucho. Dice la Biblia que todos estaban atemorizados. Ya conmigo, todos estaban con miedo. Ya conmigo, todos estaban atemorizados. El Señor me decía algo muy interesante y aprendí hoy. El problema no es que el miedo venga. El problema es que el miedo nos paraliza. Ese es el problema. Porque Dios está consciente de que el miedo llega y el perfecto amor de Dios echará fuera el temor. O sea, Dios está consciente de que el miedo puede llegar en cualquier momento. Jesús no le dijo muchas veces a sus discípulos: no temáis. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el problema del miedo? Es que cuando la gente logra abrazar el miedo, se queda paralizado. Y el Señor me decía: el problema no es el miedo. Él me decía: pero ¿por qué no lo hacen aún así teniendo miedo? Dile que a tuyos: hazlo con miedo por lo menos. Pero algunos el miedo los aniquila, los paraliza y no hacen nada. Pero veo a otros que lo hacen con miedo. Pastor, no le estoy entendiendo. Sí, ya le vi en su cara. Usted va por las calles y le predica y alguien le dice: ay, es que me da miedo porque Dios no es un juego. Y sabe, ese miedo no lo hacen que ellos busquen a Dios. O sea que ese miedo los paralizó. ¿Cuántos saben que Dios no es un juego? ¿Y qué hace usted aquí entonces? ¿Sabe lo que hace? Aún con miedo le sigue. Aún sabiendo que se puede equivocar, aquí está. Sabiendo que puede fallar, aquí está. O sea que lo está haciendo aún con miedo, pero lo hace. Eso fue Gedeón. Aunque con miedo estaba trabajando, pero con miedo. Pero los otros no. Entonces Dios le dijo a Gedeón: aunque hay temor aquí, tú lo estás haciendo. Por eso te digo, varón esforzado y valiente. O sea que aunque Gedeón tenía miedo, él dijo: no tengo que trabajar. Aunque vengan los madianitas, pero ¿de qué vamos a comer? Tengo que trabajar. O sea que él lo hacía con miedo. Podemos fallar. Entonces puede equivocar. Pero siga a Dios. Hágalo. Y cuando ve a Dios eso, dice: esforzado y valiente. Esforzado y valiente. O sea que si yo no hago eso, somos unos cobardes. Por eso el recibir a Jesús es de valientes. El no recibirlo es de cobardes. Y aquí estoy frente a unos valientes. Los cobardes son los que no lo quieren recibir. Es que me da miedo porque Dios no es un juego. Dígale: ¿y yo? Entonces yo dígale: yo también sé que Dios no es un juego. Pero aunque me equivoco, aunque pueda fallar, he decidido seguirle. Amén. ¿Usted cree que yo no acepté el llamado con miedo? Pregúntale a mi esposa cómo se sintió armar un mensaje. Decía mi esposa: mi amor, ya pasé por ahí. Ya he pasado por ahí. Y yo la veía orando, buscando a Dios, tensa, preocupada. Yo la dejé, pude haber intervenido. El último día fue que intervení. Y le di unos consejos y unos tips. Le dije: no te preocupes por escribir. Solo comunica lo que Dios te ha comunicado, más nada. Y cuando usted abra la boca, usted va a ver que le fluyen palabras. Así verla a ella, yo también era al principio. Y
qué escribo? ¿Y qué predico? Y ahora, ¿y si no le doy? ¿Y si no le atino? Pero lo hice. Y aquí estoy. ¿Y usted quiere que no me tiemblan las patas? Todavía me tiemblan las patas, pero lo hago. Y eso Dios lo ve y lo dice: este es esforzado y valiente. Imagínate, tú te llamas un hombre o una mujer de temor y el cielo te está gritando: esforzado y valiente, porque aunque con miedo lo haces, aunque con miedo me sirves, aunque con miedo estás aquí, esforzado y valiente. ¿Sabes? Dios permite que muchos enemigos se levanten para Él descubrir los esforzados y valientes, para confiarles grandes peleas y victorias. Si el enemigo se ha levantado en tu vida, joven, te ha atacado con pecados o maldiciones pasadas, pero aún así has decidido amar a Dios, Dios está descubriendo en ti que eres un valiente y que te estás esforzando por amar a tu Señor. Entonces, ¿cuántos Gedeones tengo aquí yo? Gedeones y Gedeonas. Amén. Bien. Ahora, entendamos que es una realidad que no podremos salir solos de la cueva. Dile que a tuyo: solo no podrás salir de la cueva. Dile que a tuyo: solo no podrás salir de la cueva. Dios le dijo: yo estaré contigo. Usted debe caminar todos los días de su vida convencido de que Dios está contigo y que con Él podrás vencer a todos los enemigos que te han metido a esa cueva. No lo hagas sin Dios. Le aconsejaba estos días a unos hijos: el peor error del ser humano es tratar de cambiar sin Dios, porque nunca lo logrará. Amén. Escúchame bien esto. ¿Cómo sería la palabra? Déjeme expresarlo bien. La autodisciplina no cambia. Yo castigar a mis hijos no lo cambian. Dele 3 palazos a la nalga y vea si después de los 3 palazos cambió. Te aseguro que lo vuelvo a hacer después de una semana. La disciplina no cambia. La autodisciplina no cambia. O sea que alguien puede decir: bueno, me voy a este centro de rehabilitación, me meto un par de sueros y seré libre de la droga. Te puedes estar mejor por 6 meses, hasta puedes durar años. Pero ¿sabe lo que hace la autodisciplina? Es un calmante, es un sedante, y tarde que temprano se acaba la anestesia. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? Es el único que quita el pecado del mundo. Jesús no es un calmante, no es una anestesia, no es un sedante, es el único que lo puede quitar. El mundo no hace eso. El mundo da calmantes, aspirinas para el dolor, pero el único que te cambia, te quita, lo que tiene que quitar se llama Jesús. No hay ningún cambio genuino que alguien haga por autodisciplina y no por Jesús. Amén. Debes caminar convencido de que Dios está contigo y que con Él podrás vencer a todos los enemigos que te han metido en esa cueva. Verso 17. Verso 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18. Te ruego, este sería un buen verso para las ofrendas. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y no era pobre y ofrendaba a este hombre. La pobreza nunca es un impedimento para dar. La viuda más pobre dio una ofrenda. Dile que a tuyo: no hay nadie pobre que no sea capaz para dar, y no hay nadie rico que no sea capaz para recibir. Te ruego
que yo pueda ir a sacar mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Dios, mira, Dios no le tiene pena. No, mi hijo, usted está pobre, 7 años, pobres. Imagínate yo pidiéndoles ofrendas. Dios le dijo: aquí voy a esperar. Aquí voy a esperar. Esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo. Menos mal estaba pobre, ¿no? Y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Creo que Dios tiene algo muy especial contigo, querido joven. Por eso estás aquí. Y sé que Él no se equivoca, así como no se equivocó conmigo. ¿Está listo esto? Dios no se equivocó con Gedeón. Y por eso digo que Dios no se equivoca contigo. Porque a pesar de lo que pudieron llamar cobarde o miedoso a Gedeón, Gedeón tenía algo que entregar a Dios. Amén. ¿Sabes por qué Dios te persigue tanto? Porque a pesar de que estás metido en una cueva, hoy estás aquí entregando algo al Señor. Por eso Dios te llama esforzado y valiente. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que aunque estén en cuevas no dan nada para el Señor. No hay ningún esfuerzo. Pero ¿sabe lo que hizo Gedeón diferente a otros? Que aunque estaban pobres, aunque él estaba lleno de miedo y aunque estaba metido en la cueva, tenía algo que ofrecer a Dios. Por eso yo digo, y siempre lo viviré diciendo, tu pecado no puede ser más grande que tu amor hacia Dios. ¿A qué se refiere, pastor? Que tu pecado no te puede separar de Él. Y si tu pecado te separó de Él, es porque tus pecados eran más grandes que tu amor hacia Él. Amén. ¿Qué hizo regresar a Pedro? El amor que le tenía a Jesús. Pedro, ¿me amas? Le había negado 3 veces. Y le había jurado y perjurado que Pedro iba a morir con él en la cruz. Jesús le dijo: no, Padrito, usted me va a traicionar antes que cante el gallo. Y cuando ve a Jesús, corrió. Dice que se rompió el vestido, se echó a nadar para ver a su Señor. ¿Y qué le hizo Jesús? ¿Por qué me negaste? No, me amas, Pedro. Tú sabes que te amo. Tu pecado, tu error, tus equivocaciones, y aún en la cueva donde tú te estés metido, no puede ser más grande que tu amor hacia el Señor. El que ama al Señor, de sus errores se levanta. El que ama a su Señor, de sus pecados se levanta. El que ama a su Señor, de su pasado se levanta. Porque ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? La vida, la muerte, ángeles, principados, demonios. Nada puede separarnos. Y si es nada, es nada. Este hombre, a pesar lleno de miedo y de temor, tenía algo para Dios. A pesar de que vivía en una cueva, en una caverna, tenía algo que ofrecer a Dios. Y hoy están aquí porque están ofreciendo algo a su Señor. Dios por eso le llamó a Gedeón esforzado y valiente. Verso 36. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare, esta vez solamente probaré otra vez. 2 señales le está pidiendo Gedeón. Probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco. En toda la tierra hubo rocío. Tenemos a un hombre que no tenía la fe suficiente para decirle sí a Dios.
Tenemos un hombre que todavía dudaba de la palabra de Dios. Lea la Biblia. Más de 3 veces Dios le dijo: yo estaré contigo. Y él todavía dudaba. Más de 3 veces Dios le dijo: tú vas a salvar a Israel. Y él todavía dudaba. Más de 3 veces le dijo: ve con tu fuerza. Y él dudaba. Por eso va este hombre y le dice: Señor, te pido 2 señales, dame 2 señales. La primera Dios se la cumple. Y Gedeón le dice: bueno, Señor, no estoy muy convencido, dame otra. ¿Y sabe qué? Y Dios no tuvo problema en darle otra señal. Así hay muchos aquí. Ya Dios le veo hablando más de una vez y todavía no están convencidos. Y todavía siguen pidiendo señales. Y Dios las señales se las está cumpliendo. Eso es lo que el Señor me decía mientras yo escribía el mensaje hoy. Muchos han venido pidiéndole al Señor una señal. Han pedido que Dios les hable para confirmar que Dios les está llamando a algo especial. Muchos han orado diciendo: Dios, háblame. Pues esta noche Dios te está diciendo que contigo lo hará. Dios quiere llevarte a algo más grande que las 4 paredes de tu cueva. Dios quiere que tú veas lo que Él tiene para ti. Pero dentro de la cueva no lo podrás dimensionar, porque siempre las cuevas serán estrechas. Muchos están metidos en cuevas de culpa y condenación. Todavía no se sienten perdonados por Dios y nunca se sentirán, porque esto del perdón es de creer. Todavía lo aterroriza un pecado de hace 5 años atrás, hace 3 años atrás. Yo quiero decirte, joven, tienes que salir de esa cueva, porque Dios tiene algo más grande que esa cueva, que es estrecha. Es estrecha. Amén. Yo también estuve metido en cuevas, iglesia. Yo también estuve metido en cuevas. Yo también era de la gente que no socializaba, que no le gustaba tener muchos amigos. Nunca fui amiguero, nunca lo fui. Me refugiaba en un servicio, en un liderazgo. Estaba encargado de sonido, de cámara, audiovisuales y de muchísimas cosas más dentro de la iglesia. Y una vez que subí a esa cabina no bajaba sino hasta que la mayor parte de la iglesia ya se haya ido. Y no era otra cosa que una cueva. Se convirtió en una cueva para mí, porque sabía desde muy niño que Dios me estaba llamando y no quería aceptar nada de ese llamado. Desde muy niño mi mamá me decía, hasta donde tengo uso de razón, desde mis 7 años, me vivía diciendo que yo iba a ser pastor. Fue algo que me atormentó tanto que no lo quería. Yo quería ir a la iglesia, a sentarme en una silla y más nada. Me acuerdo que eso un día se lo dije a mi hermano: yo solo quiero llegar a la iglesia, sentarme e irme para mi casa. Veía a mi mamá que cada vez que iban a presentar una obra de teatro, anda, Diago. Yo iba molesto, malhumorado, porque me tocaba otra porque me pegaban. No tenía más opciones. Yo sí creo que parecía ese Elías bravo cuando me tocó hacer de Elías y de Eliseo. En una iglesia chiquitita parecía el capo él. Ni para parquear los carros hay. Es que vi la cara de un MLS, perdón, de un hijo. Yo no quería nada. ¿Usted cree que yo quería estar aquí al frente? No quería. Me profetizaron, me mandaban al piso, me ungían, me decían que iba a ser el predicador más joven. Y yo dentro de mí, no quiero. Dime cualquier otra cosa menos esa.
Si íbamos a un lado, me decían, este tiene pinta de pastor. Yo quería ser futbolista. Me encanta el fútbol. Ese era mi sueño. Yo quería que Messi y Ronaldinho me besaran el pie derecho. Y tener muchos balones de oro. ¿Me entiende? Y hablar medio raro cuando me entrevisten. Y lucir mis carros nuevos, mi Lamborghini y todos esos carros. Ese era mi sueño, fue mi pasión desde muy joven. Yo estaba, la cabina de sonido era más arriba, allá alto. Y yo escuchaba las predicaciones de que Dios te llama, de que Dios tiene algo para ti. Yo decía, amén para mis hermanos, menos para mí. Detestaba tanto el público que me escondía cuando se le antojó a la pastora hacer casas de luz. Y empezaron con la disque iglesia de niños. Soy sincero, yo nunca fui muy paciente con los niños. Porque había niños engreídos que me caían mal. Me caían mal, imagínate yo lidiar con otros niños engreídos. Y la pastora ya tenía su grupo de líderes de casa de luz o de iglesia de niños, y yo era el sonidista nada más. Y ahí no quería bajarme. Estaba bien en el sonido, ayudando a las hermanas con el sonido, a la pista, porque siempre la danzarina, que ese tiempo era mi esposa, me pedía ayuda en las pistas. Y yo encantado hacerle la mezcla y todo, porque amaba al Señor. Era el único que sabía, así que no tenía a quien más buscar. Pero de un momento a otro, algo pasó y a alguien se le ocurrió no ayudar más a una iglesia de niños, a una casa de luz. Y yo solamente escucho el grito de la pastora: Diago, baja. Como todo un obediente, sin saber lo que me esperaba, yo bajo. Es decir, la pastora de querer alguna música, ya se la voy a tener. Yo bajaba sin saber lo que me esperaba. Y la pastora me dice: Diago, mira, hay una iglesia, una casa de luz allá en el Mirador, y no tengo a quién enviar, y necesito que vayas tú. No me preguntó, imagínate. Es que si me hubiese preguntado, yo le hubiese dicho que no. Y necesito que vayas allá. Y como había aprendido principios de obediencia, está bien, voy para allá. Me dice: ¿te pones en contacto con la hermana Sandrita? En ese entonces estaba ahí ayudando a la hermana Sandrita. Es chévere el Mirador. Me imaginaba cualquier otro lugar menos donde era. Llego, coordino con la hermana Sandra. Me dice: bueno, el sábado te espero en el Mirador. Coges este carro, te vas a entrar a las 8 y tienes que ir arriba. Y ese día me bajo del carro, raro, atemorizado, porque en mi ciudadela no veía los rostros que veían en la entrada a las 8. Que ser sincero, miran de donde Dios me saca. Yo me parecía a Moisés, saliendo del palacio e irme para un desierto. Todo el mundo raro, yo no sabía quién era ladrón. Y no sabía quién era bueno. Y todos caminaban como el síndrome de gorila. Y yo todo me imagino, todo un zanahoria ahí en la entrada a las 8, atemorizado, aterrorizado, que ¿dónde vine a parar? Todo por decir sí. Ese día me subí toda esa montaña. Me acuerdo que fue para reírme, porque llego a la cima de la montaña y recién me entero que habían bucetitas que subían a la gente. Yo llego con la lengua afuera: hermana Sandrita, ¿dónde estoy? ¿Por qué te demoras? Es que la loma es alta, pero ahí hay bucetitas. Para la próxima. Y ese día entro, me acuerdo que aquí está mi hija María Reyes. Entro a la casa, la chana estaba chiquita, aunque sigue, pero más pequeña. Estaba Jim, ya estaba Kevin, y algunos que conozco. Y no pasábamos ni de 7 niños.
Yo, que no era amante de los niños, yo que iba a hacer trabajos prácticos. Por eso la pastora siempre me veía repelando. Yo no era dado a las manuales, a que dibujito, a que esto, a que el otro. Yo, si quería hacer algo práctico, daba la clase, listo, vamos a jugar pelota afuera. Varias veces los saqué a jugar pelota afuera de la casa, Luz, que se distraigan. No sé si eran ellos o era yo que quería distraerme. Pero no era muy dado, pero por obediencia me tocaba hacer las manualidades, imprimir. Gracias a Dios, Dios me dio gracia. Y había gente que ya me ayudaba. Unos niños, mira, necesito esta imagen para la otra semana. Y ellos ya me tenían las hojas y todo. Pero me acuerdo que un día saliendo de esa casa, le dije al Señor, Señor, y nada en contra de la chana, porque aquí está la chana, aquí está Ginger. Pero dije, Señor, ¿para esto me llamaste? ¿Para unos niños? ¿Para eso me trajiste? Y yo le dije, si tú me traes eso, no quiero. Bajando la montaña, sentí en mi corazón que Dios me dijo, te traje para levantar una iglesia. Si antes estaba con miedo, más aún. Porque la pregunta que uno se hace, ¿y cómo será eso? Yo en la iglesia era líder del Evangelio Cambia. Le dije, bueno, aprovecho la brigada y me la llevo para el mirador. La llevé, me ayudó un tiempo. Pero después me tocó puerta a puerta, que aquí está Yamilé, cuando yo era flaco. Ambos. Y le toqué la puerta. Empecé la brigada, creo que con 3 era Yami, la hermana, Brian por ahí. Esa era la primera brigada del Evangelio Cambia el Mirador. Después llegó el malo Leo. Malo Leo, era Leo malo. Cuando llegó malo, malísimo. Cuando lo vi entrar por la casa, Padre de Gloria, envía espíritu de confusión. No sé si ahorita está fuerte porque hasta hoy está medio confundido. Y ahí empezó esta aventura de fe. Lo hice con miedo, pero lo hice. Lo hice. 7 años tiene de vida esta iglesia. Y la iglesia ha crecido. Miren la cantidad de jóvenes que hay, la cantidad de mujeres que hubo el jueves. Espero que los hombres me sorprendan. Estamos aspirando ya a irnos a un lugar más grande. Pero no sabía de esto si yo no hubiese dicho sí hace 7 años atrás. Que fue fácil, mentiría si le dijera eso. Pero con Dios lo he podido lograr. Y así como ustedes, también le he pedido señal. Le dije, Señor, si tú me llamaste, dime. Entró a pastorear y todavía no estaba convencido de ser pastor. Nadie sabe. Pues yo lloré los primeros días. Lloré. Pasé un día orando, ayunando, me sentía súper ungido. Ya me veía hasta imponiendo mandos, las sillas volando, ver a Lázaro resucitar. Y llego a la iglesia y se desata un torrencial de agua. ¿Y sabe a quiénes me tocaba predicar? 1 o 2 personas. Yo predicaba feliz, pero iba en el bus llorando. Y cada vez que me pasaba esta cosa, yo le preguntaba al Señor, ¿tú me llamaste? En la que quedé convencida fue después de 2 años. Eso me pasa por andarme metiendo a ayunar. Me meto a ayunar unos 5 días por la vida de un hijo espiritual que estaba en drogas. Mire el motivo por el cual yo fui a ayunar. Fue a ayunar por un hijo que estaba en drogas. Y en esos días de ayuno, sentí así mismo fuerte en mi corazón que me dijo, renuncia al trabajo
y dedícate a la iglesia. Fue más fácil porque era la misma voz que me habló en la montaña. Y me acuerdo las palabras que le dije a mi esposa: bueno, aquí descubriremos si Dios me llamó. Renuncio al trabajo, ahora sí. La iglesia no daba ni para mi alquiler. Yo pagaba el alquiler mío de mi casa y parte de la iglesia. Yo renuncio al trabajo y en un mes, lo tengo tan grabado en un mes, la iglesia creció, la economía se disparó y termino yo de trabajar y en un mes nos cambiamos a la Casuarina, a la parte de abajo. En un mes. Después, en 8 meses, 9 meses, nos fuimos a la Casuarina, el lugar más grande. Yo decía, yo sentía como que el Señor me decía: ¿qué más necesitas? No, ya, Señor, ya me quedó claro. Gedeón estaba así: Señor, el pastor muchas veces me ha dicho que tú me vas a usar, que tú me has llamado, pero dame otra señal. Y Dios no tendrá problema de respondérteles. Dios quiere llevarte a algo más grande de las 4 paredes de tu cueva, joven, que estás aquí. Yo creo que estoy frente a pastores, a los próximos ministros que Dios va a levantar y va a usar. Pero nunca sabrás qué hay más allá de tu cueva si no estás dispuesto a salir de ella. Usted me escucha hablar de grandeza, de fe, de conquista, es porque un día estuve dispuesto a salir de esas cuevas y a creerle a Dios. Sal de tu cueva, porque te esperan grandes conquistas y Dios quiere usarte para que seas la inspiración para otros. Gedeón no sabía lo que le iba a suceder. Escúchame bien. Dios no le prometió un escuadrón a Gedeón. Dios solo le dijo: Gedeón, tú salvarás a Israel. Y sabes, cualquiera pudo haber dicho: ok, yo te salvo, pero dame un gran ejército, dame una gran compañía, porque solo no puedo. Él no hizo eso. Él dijo: está bien, Señor, ya no voy a pelear más contigo, lo voy a hacer. Pero él no sabía que en su obediencia, al salir de esa cueva, le iban a esperar escuadrones, 3 escuadrones poderosos. Y no eran cantidades, era calidad de personas, 300 solamente. Él tenía un ejército de 32,000 personas. Imagínate, 32,000 personas. Dios le tiró abajo 31,700. Y solo le dijo: necesito 300 y tú 301. Y vamos a derrotar a los madianitas y a los filisteos. Pero eran 3 escuadrones, 100 de cada escuadrón, comprometidos con Dios y con Gedeón. Habían 32,000 que todavía no salían de sus cuevas, pero habían 300 que fueron inspirados por la vida de Gedeón. Así que hoy quiero decirte, joven, hay muchos que te están esperando y muchos saldrán de las cuevas cuando te vean salir a ti. Muchos serán levantados cuando te vean levantado a ti. Muchos serán restaurados cuando te vean restaurado a ti, porque Dios te sacará de esa cueva para convertirte en la inspiración para otros. ¿Me entiendes? Mira lo que le esperaba a Gedeón. Verso 20 del capítulo 7. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Cuando tú dices sí, Dios ya tiene gente alrededor tuyo. Cuando tú le obedeces, Dios ya tiene planeado lo que tú vas a necesitar. Y solo con 300, esos madianitas fueron avergonzados. ¿Y de dónde eran? Unos cobardes, unos engallinados, unos atemorizados,
pero que con miedo lo hicieron. Se atrevieron. Dijeron: hasta aquí seguimos viviendo en una cueva. Hasta aquí sigo viviendo esta vida. Y decido hoy hacer lo que Dios me pide y lo que Dios me llama. Es una decisión. Yo decidí hacerlo. Y yo sé que Dios me va a levantar una iglesia poderosa para conquistar barrios, cantones, provincias. Dios va a levantarme un escuadrón. A lo mejor no me dé 300 pastores, pero si me da 30, gloria a Dios. ¿Me entiende? Pero toda la grandeza que pueda suceder mañana, si mañana Dios nos permite ser una iglesia de 10,000 personas, será el resultado de que un día alguien dijo sí. O sea que si tú dices no, te pierdes de muchísimas cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Me entiendes? Yo dije sí. Y si Dios me volviera a hacer la misma pregunta mañana, otra vez le dijera que sí. Porque ya sé. Ya sé. ¿Me entiendes? Así que, joven que está aquí, a Dios no le interesa en qué cueva estás. Dios le interesa que salgas de ahí. No le pongas excusas: señores, que he hecho esto, he hecho lo otro, fallé, pequé, hace años hice esto, no quiero regresar. No, no. A Dios no le interesa esas cuevas. Dios quiere que te digas: Señor, aquí estoy. Si tú me necesitas para esto, si tú necesitas un predicador, si tú necesitas un líder de casa de luz, si tú necesitas que te sirva, si tú necesitas que me involucre más con la iglesia, si tú me necesitas aún en esta casa, Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Así que póngase de pie, terminé yo. Y dígale: Señor, ayúdame porque solo no puedo salir. Empiece a orar, joven. Empiece a orar. Ayúdanos. Ayúdanos. Ya conmigo: yo sé, Señor, que siempre tú has estado conmigo. He sido yo el terco. He sido yo el que no ha querido obedecer, el que no ha querido decir sí. Pero tú has visitado mis cuevas. Tú has visitado los lugares más oscuros de mi vida. Dígaselo. 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 Gracias, Señor. Dígale: porque mis cuevas no te han espantado. Tú no has huido de mí. Ore, ore. Escúcheme. Esta semana yo estaba orando un salmos que me bendijo, me ministró demasiado. Y el Señor me lo recuerda ahorita. Me quebrantó. Y lo único que pude decir y pasarme diciendo en toda ese momento de oración que tuve es: tú eres bueno. Y no hay nada malo que yo haga que tire abajo tu bondad. Estaba orando el Salmo 103. Y llegué a un verso donde me quebró completamente. Y ese verso quiero citárselos para usted. Vamos del verso 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas, dile acá tuya, todas. No hay ni una que Él no pueda perdonar. Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Llegué al 4 y me quebré completamente. El que rescata del hoyo.
del hueco, de ese lodo, de esa cueva, de ese lugar oscuro, de ese lugar tenebroso, de esos horrores, de esos pecados, de ese pasado, para una sola cosa: para coronarte de favores y misericordia. Así Dios responde cuando nos ve metidos en unos hoyos. Si yo creo que Dios va a sacarte de esa cueva para coronarte con favores y misericordia. ¿Sabe qué? Se junta gracia y misericordia. ¿Sabe qué es? Vas a recibir lo que no te mereces, y el castigo que te mereces no lo recibes. Eso dice. Y Él te corona de cosas que no mereces, y de misericordia no te da el castigo que mereces. Imagínate, Dios es el único juez justo que perdona a los culpables. Ante los ojos humanos, eso sería injusto, que un juez deje ir libre a un culpable. Pero ¿sabe por qué para Dios es justo? Porque Isaías dijo que Él recibió el castigo de mi paz. O sea que Él recibió el castigo de todos mis pecados. Por eso cuando voy a Él, Él me perdona. Porque sería injusto castigarme cuando ya Jesús recibió el castigo. Él no castiga, Él da gracia y misericordia. Porque sobre uno ya reposó todo el castigo de la humanidad. Por eso el más vil pecador, el más malo, el más sicario, cuando se acerca a Dios recibe gracia y misericordia, porque el castigo del malo lo recibió Jesús. Ese es mi Dios. No te atormentes por tu pasado, por tu error, o por tu cueva, por tu hoyo donde te has metido. Él te va a rescatar de ahí, porque te va a coronar con favores y misericordia. Él no te castiga. El castigo que tú merecías ya lo recibió Jesús. Él te va a coronar con gracia. Con gracia. Así que quiero que pase aquí al frente los que creen que están en una cueva, porque el mensaje es para los que están en las cuevas. Si usted cree que está metido en un hoyo, puede pasar aquí al frente. Mientras cantamos, mientras adoramos, Dios va a hacer algo especial. No es para todos, es para aquellos que se consideren que están dentro de un hoyo, de una cueva. Dígale: Señor, rescátame del hoyo mi vida. Dígale: rescata del hoyo mi vida, Señor. Tengo miedo, pero te amo a pesar de eso. Te sigo, te sirvo. Aquí estoy. Vamos, iglesia. Vamos.